Bueno, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast del Lector como Artesano. En este caso no vamos a conversar exclusivamente con autores o autoras, sino que nos metemos un poco con el archivo, que es otro gran lugar para los que somos lectores y que nos encanta. Algunos lo usaremos más, otros menos. Y en este caso con un archivo muy especial, que tiene mucho de novedad y que está haciendo ruido por todos lados. Y tenemos el gusto de hablar con nada menos que con la directora, que es Silvia Zahita, la directora de AIRA, el archivo histórico de revistas argentinas. Para quien no le suena el nombre o no conoce el trabajo de Silvia, que es súper recomendable, y a los que somos profes de historia, obviamente que nos va a sonar porque es un pilar de todo esto. Silvia es investigadora de CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y su área de estudio es el estudio de estudios culturales, historia cultural sobre el periodismo, sobre editores, críticos, lectores, periodistas, y ha hecho obras fascinantes, apasionantes, que recomiendo leer, pero hoy la vamos a agarrar por otro costado, por el costado más del archivo, y bueno, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. ¿Qué tal, Maximiliano? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por la cordialidad también, por la atención. Enseguida me contacté con el archivo, como cualquier persona que les escribe, y fue muy cordial el trato, y enseguida accedí a poder charlar con vos, y es súper meritorio. Creo que habla un poco de este archivo tan especial, ¿no? que es ahí. Así que nada, quería preguntarte una primera pregunta disparadora, que es que en algunas entrevistas vos ya has contado cómo fue, ¿no? el génesis, cómo va creciendo AIRA de ser un proyecto más de varias personas que tenían su información en sus PC a pasar a ser después este sitio tan visitado, tan importante. Pero en algún punto hay como un desafío que en mi caso me sonaba como un desafío hasta técnico, ¿no? Cómo llevar adelante un proyecto que hoy tiene, me dirás vos capaz en detalle, pero tiene cientos de publicaciones o de material de archivo. ¿Cómo se hace eso? La pregunta sería, ¿cómo se enfrentaron a ese desafío entre técnico, diverso? Mira, el proyecto tuvo diferentes etapas. Como bien decías recién, hubo un comienzo muy artesanal y pensado sobre todo en sede académica. Nuestra idea era compartir lo que teníamos en las computadoras, que eran muchas revistas digitalizadas, porque en equipos de investigación, que son equipos en los que venimos trabajando hace muchos años, los objetos de estos proyectos de investigación eran las revistas culturales y literarias argentinas. Esto, que comenzó entonces como un proyecto en sede académica, muy pronto tuvo una repercusión que nosotros no esperábamos, no preveíamos, y entonces en ese momento tomamos la decisión de, en primer lugar, conseguir subsidios que nos permitieran un cambio de plataforma y al mismo tiempo reformular ese proyecto inicial, que también, esto quiero decirlo, en su comienzo estaba inscrito en un proyecto de investigación de la UBA sobre las revistas culturales de izquierda. Muy poco después de la aparición del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, comenzó la publicación el CEDINSI de su archivo, de su página digital América Lee. Entonces nosotros hicimos una reformulación del proyecto y ampliamos el universo hacia dos grandes caminos. Por un lado, lo que estaba así en su comienzo, las revistas literarias y las revistas culturales, pero ampliando ese mapa al mapa de las publicaciones periódicas y las revistas argentinas. Y la segunda zona, que es la que a mí más me preocupa por la dificultad que implica, es publicar revistas que no hayan sido editadas en la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores, sino, intentar armar y rearmar ese mapa de revistas con las que después la historia, la historiografía, la historia cultural,
la crítica literaria trabaja como fuentes, ¿no? Entonces el proyecto fue pasando de una etapa a otra, y el impacto y en realidad la recepción de la página fue la incorporación de quienes nos escriben fue la que armó de esto, que comenzó siendo sí un proyecto grupal, un proyecto colectivo, en algo colectivo en el sentido más grande del término, que es nos escriben y nos ofrecen revistas digitalizadas, nos prestan colecciones completas de revistas, nos dan sugerencias, nos piden una revista u otra revista, y esto que venía creciendo durante la pandemia fue, es decir, el año pasado el crecimiento de la página y la cantidad de visitas fue realmente inesperado e impresionante. Ahora que pasó, es fácil pensar por qué las bibliotecas estaban cerradas y por lo tanto la página se convirtió en el ámbito en el que muchos investigadores e investigadoras pudieron continuar con sus trabajos, pero también un lugar en el que lectores o lectoras que tal vez no hubiesen llegado a la página, llegaron porque estábamos encerradas en una pandemia. Entonces el crecimiento el año pasado y este fue realmente muy impresionante. Ya estamos en más de 200 colecciones completas de revistas argentinas, en un mapa que no hace sino crecer y por suerte diversificar esto que a mí me preocupaba, que era no reproducir el sistema de las únicas revistas que existen son las editadas en la ciudad de Buenos Aires, sino bueno, a ver qué pasa si cruzamos otras revistas para volver a pensar problemas que la historia cultural o la crítica literaria o la historiografía ya pensó, pero con otras fuentes, rearmando esa trama que son las revistas, porque en un punto las revistas dialogan, o por lo menos hablo siempre de las revistas del siglo XX, ¿no? Hoy sería otro el panorama, las preguntas, pero las revistas en el siglo XX eran uno de los grandes escenarios en los cuales los escritores, las escritoras, las intelectuales, los intelectuales, los académicos también, era el ámbito de discusión, intercambio. Entonces, lo interesante es ver cómo las revistas dialogan entre sí, discuten, y armar ese mapa yo adoro las revistas, es casi mágico, es empezar a entender desde los títulos mismos que las revistas eligen, porque ya desde los títulos o se inscriben en una tradición o están buscando con quiénes van a ser sus interlocutores o sus contrincantes. Yo suelo dar 2 ejemplos, pero porque son muy claros. Siempre se habla y se habló de la revista Contorno, y si hay un contorno es porque antes existió una revista que se llamó Centro. Claro. Entonces, poner en relación la revista Centro en relación a Contorno ilumina zonas de contorno que no pensábamos antes de cruzar la revista Centro. O la revista Punto de Vista, que después, el pensar el Ojo Mocho o la Visca, toda la serie de títulos que hacen referencia al ver. Ya desde el título esa revista está proponiendo un diálogo, una interlocución, que cuando queremos recrear ese momento, reconstruir ese momento en términos históricos, culturales, sociales, el que sea, tener el mapa armado permite pensar, creo, estas cuestiones de otro modo. Genial, sí, súper interesante. Justo te iba a preguntar algunas cuestiones que empezaste a contar, pero me quedaba una intriga de curioso, que es ¿qué es lo que más se mira o que AIRA sabe que más se consume dentro de las visitas? ¿Qué es lo más visitado? Y te sumo una más. Sí.
Y después, si yo quiero colaborar, por ejemplo, ¿no? Con esta imagen que vos das, Okay. que es, creo, ¿no? Todo vale, ¿no? Todo lo que esté dando vueltas, y sea argentino y sea una revista, ¿puedo colaborar si tengo, no sé, un ejemplar de un diario zonal, si tengo una hoja, una revista sobre, no sé, una actividad gremial que duró tres números? ¿Sirve? ¿O hay algo que Aira dice, bueno, la verdad que esto nosotros no nos encargamos, que se encargue otro centro documental? Bueno, voy primero a la primera pregunta. Las revistas más visitadas, hay dos grandes zonas, ¿no? Una de las zonas más visitadas son las revistas de historietas, Paturuzú, Isidoro, o las revistas ilustradas, Fierro, Hortensia, las revistas de humor. Esa zona tiene una gran cantidad de visitas. Otras zonas son las revistas vinculadas al mundo de la ciencia ficción, que tiene sus propios lectores. Y ahora sí, lo que está empezando a pasar, que es hacia dónde vamos, que después te cuento, hay un impacto muy grande de los grandes semanarios. Nosotros hace muy poco subimos la revista Panorama. Los grandes semanarios tienen una gran cantidad de visitas. Ahí es donde yo diría que está el punto más alto. Después sí tienen una gran cantidad de visitas las grandes revistas del siglo XX, como Diario de Poesía, Babel o Punto de Vista. Una de las últimas que subimos, que la subimos como, el mismo día de la muerte de Horacio González, casi como, fue el homenaje a Ira, fue que subimos El Ojo Mocho. Así que esas revistas que fueron tan importantes tienen un altísimo número de visitas. Y después casos bastante más sorprendentes, que son revistas que en realidad nosotros no hubiésemos tenido acceso a esas revistas si no hubiese sido por la colaboración externa. Y ahora voy a la segunda parte de tu pregunta, que es por ejemplo la revista Folklore, que es una revista que salió durante 20 años y que tiene un altísimo número de visitas, porque es una revista que interpela en zonas muy diferentes, ya sea para quienes están estudiando cuestiones explícitamente dedicadas al folclore argentino, como también para quienes están haciendo documentales o siguiendo personajes, o Mercedes Sosa o grupos. Ahora estamos abriendo toda una zona más vinculada a la música. Subimos Canta Rock, por ejemplo, y esa fue otra revista muy visitada. Es decir, es como si en Aira se estuviesen armando barrios, ¿no? Es un gran mapa y se van armando los distintos mapas. Las revistas de cine tienen, está El Amante y está La Vereda de Enfrente y están Tiempo de Cine, es decir, muchas. Entonces se están armando los diferentes barrios y zonas con respecto a las publicaciones, que ya dejaron de ser solo las literarias o culturales. ¿Cómo colaborar? Hay muchas maneras de colaborar y siempre la colaboración es más que bienvenida, porque vuelvo a repetir, no podríamos estar haciendo esto nosotros solos, los que integramos Aira. Las condiciones son mínimas, son revistas argentinas cuya publicación ya esté cerrada, es decir, no revistas que se sigan publicando, y colecciones completas. En algunos casos, quienes nos ofrecen las revistas tienen los modos de digitalizarlas, y por lo tanto, con solo escribirnos, nosotros mandamos los datos técnicos, y entonces ya las envían digitalizadas, y en ese sentido muchas bibliotecas del país, museos del país, personas que trabajan en ámbitos, esto sobre todo antes de la pandemia, que trabajan en lugares en cuales tienen acceso a revistas, nos han mandado colecciones de revistas completas.
O personas que están, bueno, durante la pandemia pasó mucho esto, que es que esto que fue muy curioso. Mucha gente en sus casas se puso a revisar, a ordenar bibliotecas, ya sea bibliotecas propias como bibliotecas de sus padres, madres, abuelas, abuelos, y nos escribían diciendo, tengo esta colección de revistas, ¿les interesa? Entonces en ese caso nos pueden, o nos dan directamente las revistas o nos prestan las colecciones de revistas, nosotros las digitalizamos y después se las devolvemos. Y lo que también empezó a pasar, y esto tampoco lo esperábamos, y estamos realmente agradecidos, es que nos escriben quienes dirigieron revistas en algún momento del siglo XX y que nos están ofreciendo las colecciones completas de las revistas. Así, por ejemplo, hace muy poco subimos la revista Latido, que dirigió Daniel Ulanos-Pisac, o la revista Gargantúa, que dirigió el escritor Guillermo Piro, y así hay muchas revistas que los mismos directores nos ofrecen, y entonces después, bueno, coordinamos cómo hacer con esos ejemplares que digitalizamos y devolvemos, o ya nos mandan digitalizados. Esos serían los parámetros más fuertes. Después hay algunos, muy pocos, pero algunos casos que sí discutimos bastante. Somos lo más parecido a una biblioteca, es decir, hay revistas de derecha, de izquierda, de centro, revistas culturales, revistas de cine, revistas de deportes, algunos límites y algunas preguntas que en realidad nos hicimos fue, bueno, si había algún límite de hasta dónde. Nos llegaron algunas revistas de ultra derecha, en algunos casos vinculadas a militares represores de la última dictadura, y ahí fue el límite, ¿no? Esas revistas no están en la IRA, pero salvo casos así, la idea es armar más que una biblioteca, diría el gran kiosco, de cómo era el gran kiosco, los viejos kioscos del siglo XX que los jóvenes y las jóvenes de hoy no conocen, que es, bueno, esta idea que yo recuerdo de cuando era chica y cuando era joven, que era pararse en esos grandes kioscos de revistas y querer comprarlas todas y no poder comprar todas y elegir una. Y, bueno, rearmar ese kiosco, ojearlas de parado, obviamente, estar ahí parado al lado del kiosco y ojear la revista, aunque los vendedores de revistas muchas veces te dejaban. La idea es rearmar ese mapa y después que cada lector, que cada lectora haga el recorrido que quiera sobre ese mundo maravilloso de las revistas argentinas del siglo XX, ¿no? Ahora van a sumarse algunas revistas del siglo XIX y algunas llegan al siglo XXI, pero el siglo XXI ya es otra historia si hablamos del mundo de las revistas. Creo que el gran escenario de las revistas es el siglo XX, es el siglo de las revistas. Bueno, coincido en vos con esa valoración de la revista del siglo XX, ¿no? Creo que ya estuvo en todas las casas, al lado de la tele, ¿no? Entre la radio, la tele, las revistas, ese es el mapa, ¿no? Cultural. Así que nada, me queda también otra pregunta de medio de chusma curioso, que es, ¿hay alguna joyita ahí inhallable que está costando, que se está buscando hace mucho y no sale? Capaz es un llamado a algún oyente que la tenga y que pueda ayudar. ¿Hay algo ahí en la carpeta que está costando? Mira, nosotros tenemos un listado de las revistas que quisiéramos tener. Las que más nos cuestan, y no solo en términos económicos, sino también armar las colecciones, son las revistas de larga duración. Ahora estamos embarcados, por ejemplo, en Primera Plana, y la idea es sacar Primera Plana completa, y es una colección que se fue armando así. Alguna persona ofreció una parte de su colección, otra compramos algunas Primera Plana por Mercado Libre. Perdón, no quiero decir si se pueden mencionar nombres, pero
quiero decir, es una colección tan larga que se fue armando de apartes, y a mí lo que me gustaría, pero sé que es muy difícil, es armar esas colecciones largas, como la revista Humor, como las revistas, bueno, la revista 7 días, que ahí sí ves, es una figurita particularmente difícil porque su colección completa no está ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Hay años enteros que no están en la Biblioteca Nacional, tampoco en la Biblioteca del Congreso, y es muy difícil encontrar 7 días, que es una gran revista. Digo, aquellas revistas que en aquel momento eran las revistas que entraban y salían de las casas, vistas desde hoy, son revistas espectaculares. Entonces, esas son las revistas, Humor, 7 días, La Maga, esas revistas, bueno, antes te mencionaba Primera Plana, las revistas de larga duración, que a mí me encantaría poder, primero, por eso digo, Primera Plana está casi completa ya, y por lo tanto podemos pasar a la segunda instancia, que es la digitalización, que es un proceso, en estos casos de colecciones tan largas, son procesos también muy largos. Por eso te mencionaba el caso de folclore, que ahí un investigador que se llama Collado fue quien durante décadas fue digitalizando esa revista y no sabía qué hacer con esa digitalización, y se cruzó con Aira y nos escribió, y el trabajo que le había realizado él y un equipo, ¿no? Había realizado durante tantos años, y que estaba ahí, encontró un lugar, y para nosotros llegó folclore. Es decir, estas cosas suceden, y por eso yo estoy tan agradecida a Aira, por esta ida y vuelta, ¿no? Por ver, no solo porque esta página se subsidia, la subsidian la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, la agencia de investigación. Es decir, no solo porque llegan los subsidios, sino porque es una salida desde adentro de lo que se supone que es el ámbito académico hacia un afuera, y ese afuera nos escriben, recibimos centenares de mails por semana, de agradecimiento, de preguntas, de ofrecimiento de materiales, y esta ida y vuelta para mí es lo más maravilloso que tiene Aira, y esto lo digo en términos personales y en términos del grupo, que es genial ver esto. Esta ida y vuelta es una de las mejores cosas que nos han sucedido, creo, haciendo Aira, y por eso sigue teniendo, que es lo que yo trato siempre de mantener, tiene esa marca artesanal, ¿no? Que es, nosotros contestamos todos los mails, claro. Yo miro cada una de cada presentación que se sube, cada índice, la idea de que esto no se convierta en algo que es recibir revistas y subirlas, sino que hay un cuidado en particular, ¿no? de los índices, porque cada revista, esto antes no lo mencioné, hacemos los índices de cada una de las revistas. Entonces, si alguien está estudiando o un tema, o un autor, un escritor, un texto entrando a los índices, es fácil saber dónde encontrar esa información. Entonces están los índices, está la presentación con los datos de cada revista, y además en la página hay una zona que se llama Estudios Críticos, donde ahí sí se concentran los estudios sobre revistas argentinas que están en la página o no, es decir, la bibliografía existente sobre el inmenso mundo de las revistas argentinas. En el caso en que la revista esté en la página, y esto volviendo a tu pregunta sobre la parte más técnica, en el caso en que la revista esté en la página, hay un link que te manda directo, y entonces accedes también a los trabajos escritos sobre las publicaciones, y si no, están todos aquellos artículos que se han escrito sobre
sobre las revistas y publicaciones periódicas argentinas. Y te agrego una cosa más que me parece muy buena y que habla mucho de la experiencia de ustedes como lectores y como personas que de verdad los apasiona, los links hacia otros reservorios digitales. Ustedes tienen, la verdad, muy bien, eso está genial porque es como decir, mira, si no lo encontraste acá, viste cuando el kiosquero te decía, andate al de acá 2 cuadras, en el Parque Rivadavia, al Coquito, preguntale. Sentí que era una cosa así como, mira, fíjate si no está por allá. Y de verdad que son reservorios que algunos yo no los conocía o similar, y que le abre el mundo a mucha gente que yo conozco que no hace investigación, pero que tiene esta curiosidad de leer, capaz, La Fierro, sobre todo. Yo también conocía la experiencia mía, era más del cómic. Para vos también me lo constatabas, viste que es un poco de lo que más va. Pero esos links son como una perlita, ¿viste? Una cosa muy linda de encontrar y decir, mirá qué bueno, como seguir abriendo puertas. Así que... Es que ahí es muy importante el lector especializado o fanático, digo, no quiero decir especializado en términos académicos, sino el que sigue un tipo de publicación, porque ahí sí, nos escriben y nos dicen, está otra página, existe esta otra revista, es decir, los mismos fanáticos, y por eso, y para el caso, digo, del cómic, de la historieta y de la ciencia ficción, uso la palabra fanático, son muy impresionantes en sus intervenciones. Bueno, en el humor gráfico también sucede lo mismo, que tenés una intervención muy fuerte, que se suma a una que es nueva, que yo creo que sí tiene algo que ver con la pandemia, que es que nos escribe mucha gente grande que nos dice que, bueno, le pudo mostrar a la nieta o al nieto cómo era la revista que leía cuando era chico. Es decir, hay también una zona y que a nosotros ahí sí, yo creo que tenemos, todavía no encontramos bien la manera, pero porque la idea es también poder llegar a la escuela media o la primaria, llegar a los maestros, maestras, docentes, porque hay muchas cosas que se entienden mirando las publicaciones de la época para entender por qué llegamos hoy a donde llegamos, sea el tema que sea. Basta asomarse a Satiricón para entender cómo era el humor hace no tanto, y para pensar cuestiones que son muy actuales, ya sea las cuestiones de género, como las cuestiones de la violencia o las cuestiones políticas. Digo, basta asomarse a las revistas donde las ilustraciones, los titulares y el modo de hacer humor habla mucho de un momento, de un momento determinado de una sociedad, de qué nos reímos, cómo nos reímos, sobre qué se puede hacer humor. Yo creo que hay una zona que es fundamental, que hoy hay un humor que sería impensable hoy. Bueno, ver cómo funcionamos, de qué nos reíamos o sobre qué se podía hacer humor y sobre no, y eso es, digo, creo que las revistas son un gran escenario, ¿no? Para pensar esas cuestiones. Totalmente. Yo coincido totalmente con vos de ese tono social, histórico del humor y todo. También es mi duda, yo he trabajado en docencia y a veces pasa que hay unas desconexiones que no se explican del todo, no las podré resolver ni vos ni yo. Pero bueno, creo que está la invitación, me parece que Aira tiene algo que es muy lindo, que es como una invitación continua a entrar, en las redes se mueven ustedes también, o sea, tienen una llegada, una puerta todo el tiempo para entrar, así que la invitación está hecha. Y un poco este podcast, esta charla va en ese sentido, a seguir abriendo, mostrando que hay un lugar donde vos podés ver contenido gratuito. También no lo dijimos, pero es de lectura gratuita, no te limitas, consultar 2, 3 o 10 revistas, podés ir y venir por la página y mirar lo que quieras, lo que esté disponible, consultarles y ellos te responden. Así que nada, yo súper promotor de todo esto. Y bueno, medio para cerrar, te hago una pregunta que responderás como puedas, como salga. Pero bueno, sos una gran especialista de este mundo que son las publicaciones periódicas y las revistas. ¿Y cómo ves un poco ese panorama
desde fines del siglo XX para acá? ¿Cómo es hoy una revista en papel? Que a mí hay algo que me sorprende, que es que siguen estando las revistas todavía, en los kioscos, menos, ¿no? Menos y capaz más enfocadas en algunos rubros, pero está, es decir, que hay gente que todavía va al kiosco, compra la revista. No sé, una reflexión si querés sobre eso, incluida la crítica literaria o lo que te salga. Bueno, dejando la pandemia entre paréntesis, ¿no? Porque esto es un momento muy específico y paso al siglo XXI. Yo creo que hay una zona de revistas que efectivamente va a seguir funcionando en papel, porque hay zonas en las cuales seguimos leyendo en papel. Para mí es impensable ir a una peluquería o una sala de espera de algún lugar sin que haya una revista, por ejemplo. Creo que la zona de las publicaciones, de los semanarios y de las revistas donde la ilustración tiene un peso muy importante, la revista Caras o la revista Gente, siguen siendo noticia porque la imagen en ese sentido es muy importante. Hay otra zona de publicaciones que creo que también va a continuar en papel. Una parte es las revistas infantiles, donde esas revistas que siguen en una línea iniciada en Villic, en Antiojito, que son sobre todo las revistas para los más chicos, que tienen el trabajo con el papel, sobre el papel, dibujar, ilustrar, recortar. Es una zona que también puede continuar, y ni hablar de la zona de historietas y revistas ilustradas. Creo que esa tiene una lógica propia, que creo que si bien se van a modificar, como se modifica el libro también, continúa. Creo que tiene una continuidad larga en papel. Diferente me parece es lo que sucede con las revistas literarias, culturales, de intervención, es decir, esas revistas que no tienen un mercado de público que pueda sostenerlas, ni avisos publicitarios, es decir, esa otra lógica de publicaciones creo que pasó al mundo virtual, a las revistas digitales, y que veo difícil que vuelvan al formato que tenían, que era el formato papel, en todas sus varias formas, porque las revistas literarias o las revistas culturales tenían el formato libro, el formato revista, el formato diario, el formato sábana. Es decir, hubo muchas experimentaciones, y eso era lo lindo también, y es lo lindo de trabajar ahí sí, en una vuelta al papel. Digo a quienes investigan revistas, lo que les digo es, si pueden, traten de por lo menos una vez en la vida ver la revista en papel, además de tenerla digitalizada, porque hay algo que se jugaba en el tamaño, por ejemplo. La revista Gargantúa, que tanto nos costó subir, es porque es una revista que es más grande de lo que era el diario La Nación tamaño sábana, es decir, ya. Y me acuerdo que cuando salió Gargantúa había kioscos de revistas que no tenían cómo exponerla porque era muy grande, o las que hacen el gesto contrario, las revistas que son pequeñas o alargadas. Digo, había algo que se jugaba en ese diseño o en el tipo de papel lo que se llamaba papel ilustración. Esas revistas, claro, muy caras en su diseño, que cambiaba el tipo de papel en la página de las fotos del resto de las páginas. Digo, hay una zona de la materialidad de las revistas que quienes investigan o trabajan sobre revistas, yo creo que ese paso por la materialidad de la revista tiene que estar. Hoy lo que sucede con las revistas literarias, culturales, es que son revistas que circulan solo en internet, y creo que eso aplana un poco, porque bueno, son todas iguales, digo, por más que armemos páginas digitales diferentes, son iguales, digo, las leemos en pantalla, pasamos de una a otra, nos cuesta un poco más recordar dónde leímos. De hecho, hasta bueno, con los diarios sucede lo mismo. Yo digo, leemos los diarios y no sabemos, esto lo leímos donde, en La Nación, en Clarín, en página 2, en El cohete a la luna, digo, ¿dónde había leído esta nota? Pasamos de una página a otra sin
Antes recibías en tu casa La Nación o Clarín o Página 12, el diario que fuese, y era ese el diario. Y después el otro lo leías en el bar, donde, bueno, estaba eso que era maravilloso, que no sé si va a volver, que eran los bares que tenían un lugar de revistas o de diarios, donde entonces, además de tomar el café, leías el diario o la revista del día. Que eso no sé si va a volver después de la pandemia, pero era un ámbito en el que también había revistas y que la elección de ir a ese bar y no a otro estaba en ese bar, y también leer las revistas Gente, Caras, las que sean, estaban, ¿no? Pero el mundo, sí, efectivamente, el mundo de las revistas es otro. Es muy fácil al mismo tiempo sacar una revista, porque es una revista en internet, y lo que creo que también cambió es que, acá hablo sí de las revistas literarias, culturales, es que en el siglo XX una revista era más que una revista era un grupo de gente, era un proyecto, era un ámbito de sociabilidad, era mucho más que el resultado que terminaba siendo la revista, ¿no? Detrás de la revista había grupos de discusión, había grupos de debate, había grupos de pertenencia, y si vos eras de una revista no eras de otro, o los quiebres que son maravillosos de estudiar, cuando el staff de una revista se partía en otra, entonces salía la otra revista, pero esto viene desde los años 20 del siglo pasado en adelante. De hecho, la revista inicial en un momento estoy hablando de años 20, hay un conflicto, entonces hay dos números 5, porque un grupo saca un número 5 y el otro saca el número 5, bueno, maravilloso, pero porque detrás de las revistas estaba todo esto otro, esta trastienda de las revistas que hacían de las revistas, por eso hablamos de la generación Contorno, el Grupo Sur, los Martinfierristas. De hecho, el periódico Martín Fierro da nombre a, casi diría, una escuela literaria, un modo de... y eso, los contornistas, es así, los martinfierristas, los contornistas, arma algo que es mucho más que la revista, y eso es lo que me resulta ver más difícil hoy, ¿no? A la hora de pensar las revistas que se publican de otro modo. Creo que el sistema sí cambió. La decisión, cuando yo era chica, o eras de Anteojito o eras de Villica, ni tomabas tu madre o los niños tomaban una decisión al respecto. O comprabas 7 días o comprabas Gente. Esas viejas rencillas, creo que ese mundo hoy efectivamente, no digo que es mejor o peor, digo que cambió, y que para pensarlo hay que armar otras hipótesis. Que pasa también con los diarios. A mí, si hay algo que me perturba particularmente, yo trabajé sobre diarios del siglo XX, y por lo tanto voy y veo la colección del diario, y la idea de que hoy el diario que hoy recibo en mi casa, yo sigo recibiendo el diario en papel. Cuando yo lo leo ya es diferente al que está en pantalla, porque el diario se corrige a lo largo del día. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿cómo un historiador del futuro, cómo va a estudiar el periodismo de hoy? ¿Cuál es la edición definitiva? ¿Cuál es la Nación del día de hoy? ¿La que llegó en papel? ¿La que alguien editó a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche? ¿Cuál es la edición definitiva del diario de hoy? No sé cómo lo van a resolver los historiadores del futuro, pero... Y con las revistas pasa lo mismo, se modifican, bajan información, suben información, cambian los titulares. Es muy impresionante ahí la dificultad de fijar la fuente, ¿no? Para después poder estudiarla. Sí, metodológicamente te cambia, vas a tener que crear una herramienta. Es un desafío muy grande, más con los diarios que con las revistas, pero las revistas, yo durante la pandemia, que muchas revistas dejaron de salir en papel y pasaron solo a digitales, y ahora están volviendo, ¿no? Pero
bastaba asomarse a las más conocidas, digo, las más masivas, gente, caras, noticias, hola, no sé, la que quieras, y ver que la revista cambia a lo largo del día. Entonces, sí, se parece más a una red social que a una revista. Es muy raro, sí, por eso. Y bueno, y las redes sociales, en el marco de las revistas, también creo que presentan desafíos metodológicos muy grandes. Por eso creo, cuando a la hora de pensar las revistas, yo siempre aclaro, digo, bueno, estas hipótesis funcionan para el siglo XX. No sé, digo, hay que chequear si estas hipótesis funcionan, son las mismas. Yo creo que tienen que ser otras para pensar el mundo de las revistas en el siglo XXI. Súper interesante. Estoy pedaleando. Porque además hay algo que es. No, pero además hay algo que es genial, porque viste que siempre la preocupación es si el mundo virtual va a reemplazar el libro, va a reemplazar el papel. Lo más genial es que las revistas que salieron en papel siguen existiendo. Y muchas de las revistas que salieron solo de manera online se perdieron. Claro. A mí hay revistas que me encantaría tener y que salieron sobre todo en ese momento inicial del blog, cuando nace ese formato. Bueno, si esa revista, el que tenía la sede, dejó de pagar el sitio, etcétera, etcétera, no existe más. Y es irreconstruible. Mientras que una revista una publicación del siglo XIX que salió en papel sigue estando. Entonces hay algo ahí muy curioso, porque la preocupación de, bueno, lo virtual o lo digital va a reemplazar al papel, digo, con las fotos pasa lo mismo. Sí, es más seguro tener las fotos de 1920 o 1940 que las fotos que se sacaron en 2015, que tal vez quedaron en un celular y ese celular, o quedaron en una computadora, el papel, la foto en papel, la foto de la abuela, la foto del abuelo en papel, sobrevive, con su color sepia, como esté, sobrevive. Entonces no sé cómo será el futuro, pero sí sé que las hipótesis no pueden ser las mismas a la hora de pensarlo. Tal cual. Bueno, coincido con vos, me dejaste pensando eso, o sea, esto de las hipótesis, de cómo pensar el futuro y sobre todo cómo pensarnos. A mí me gusta, este ámbito es como para pensarnos nosotros como lectores, como consumidores, como vendedores, incluso reproductores de una cultura, y esta cultura digital, analógica, virtual, de papel, de fotos. Nada, me dejaste como muchas imágenes en la cabeza. Bueno, Silvia, no te quiero robar mucho más tiempo, la verdad un gusto de verdad, lo disfruté muchísimo. Estoy seguro que los oyentes también del otro lado. Así que nada, les mando un saludo a todos, a vos también, Silvia, y nos estaremos escuchando la semana que viene con otro podcast del Lector como Artesano. Muchas gracias a vos por esta invitación, en mi nombre y en nombre de todo el grupo de AIRE. Un abrazo grande. Chau, chau.